Vamos a saludar ya a otro de nuestros invitados en esta mesa, Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups, una organización que juega un papel crucial en la conexión y el desarrollo del ecosistema global de startups, con presencia en más de 45 países, un impacto que abarca más de 17.000 miembros, incluidos líderes y founders de startups, inversores, centros de innovación, universidades. Bueno, pues la asociación fomenta esa sinergia, ¿verdad, Josu? Y colaboración entre los distintos ecosistemas mundiales. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marilo. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es cómo está contribuyendo la Asociación Internacional de Startups al ecosistema. Bueno, en primer lugar, antes que nada, agradecer a Intereconomía y, por supuesto, a la Cámara de Comercio esta oportunidad y también a algunos miembros de la mesa y del público. A Daniel Escacena, además, que nos apoyó de manera muy activa junto a Andalucía para organizar el primer Congreso Internacional de Startups en España, en Sevilla. Nos trajiste a todos aquí en diciembre. Sí, 2.000 personas casi, 52 países representados, y sin la Cámara de Comercio y la Junta de Andalucía habría sido complicado. Y también en el público, que nos acompañan también dos buenos colaboradores tuyos, Carmen Carpintero, que fue consejera del Consejo de Honor de nuestro Congreso, Juan Carlos Bugalo, de Startup ST, que es una referencia a nivel de la Federación de Startups, ¿no? Antes que nada, y antes de entrar en el tema, me parece muy interesante lo que está hablando en la mesa, pero sí me gustaría poner un poco, bajar a tierra lo que es el ecosistema startup en España, porque creo que es importante, porque muchas veces cuando hablamos de startups, las cifras nos pueden poner un poco de referencia, sobre todo en comparativa con otros ecosistemas, ¿no? Claro. España tiene 23.000 y algo startups, y ahí entramos todo tipo de startups. En su radiografía son startups entre 2 y 10 personas normalmente. El emprendedor startup tiene 30 y algo años, 30 y pico años empieza a emprender. Antes daba el dato de Daniel Escacena, que están potenciando mucho entre etapas tempranas el proceso de emprendimiento, es importante. Y luego, yo creo que en España, y hablo como español que viaja por el mundo, creo que estamos sufriendo de un poco de endogamia a veces en el ecosistema startup, ¿no? Nos conocemos todos siempre los mismos, vamos a los mismos sitios, somos las mismas personas, y creo que es importante aperturar el foco, sobre todo porque hay mucho talento en España, pero sin perder de vista lo que está pasando en otros países. Decía que teníamos 23.000 startups en España. Estonia, que es un país de 1.300.000 habitantes, tiene 1.500 startups registradas. Significa que la tendencia de Estonia, con un marco jurídico, fiscal, de atracción muy interesante, fuera exponencial con respecto a la población, significaría que nos duplicaría en startups, ¿no? En ese porcentaje. Pero dicho eso, creo que en España hay muchísimo talento, hay un ecosistema muy activo. Es verdad que hay un debate sobre, también lo he comentado, sobre las cifras de inversión en el ecosistema. Aquí hay cuando hablo con algunos compañeros y compañeras, por ejemplo con Roberto Tousa, colaborador también de Startup ST, si bajamos la perspectiva de lo que estaba pasando en España antes de la prepandemia, podemos decir que las cifras de inversión están parecidas a como estaban hace años, ¿no? Pero lo preocupante es que en los últimos años la tendencia viene a menos en cuanto a la inversión. Hay gente que dice que es porque está habiendo una gran dinamización del ecosistema en Business Angel. Yo pienso lo que creo que hay que atraer la inversión de fuera hacia adentro y hay que posicionar el talento, ¿no? Cuando hablamos de scale-ups, ¿no? Está bien, yo creo que es un papel fundamental, como decís todos, el tema de llevar a bolsa, y es una oportunidad, porque evidentemente te da visibilidad, acción de inversión, posicionamiento, pero es verdad que tienes que tener tu cap table muy claro, tienes que tener una auditoría específica, que tienes que tener una historia de equity previo para demostrar tu recorrido. Y además yo creo que es un elemento importante tener en cuenta que para llegar a eso tienes que tener un nivel de facturación o de propuesta de valor, como bien decían los compañeros. Y todavía estamos en una fase en España en la que esas fases elevadas de inversión se nos quedan un poquito cortas. Es decir, a mí me encantaría que en España tuviéramos fases más elevadas de inversión, pero no es así. ¿Qué es lo que yo veo? Y ahí hablamos del ámbito internacional. Nosotros desde la Asociación Internacional de Startups lo que estamos potenciando son 3 elementos o 3 ejes de trabajo, ¿no? Vale. Uno de ellos es la movilidad del capital inversor, es decir, movilizar y conectar a los agentes de los diferentes ecosistemas para que colaboren y cooperen en coinversiones o alianzas, ¿no? Ayer mismo tuvimos la oportunidad, que estuviste conmigo, de estar con Lavinia Miletti, ¿no? Que es un referente de Miami. Miami es una persona que está muy activa últimamente y que al final hemos firmado una alianza muy importante para la conexión con ella en ese campo. Pero hay otros, ¿no? Y además tenemos ¿Cuál sería el ecosistema al que tendríamos que estar mirando? Tú que ya tienes esa conexión con todos los ecosistemas internacionales. Miami, yo creo que ayer vimos que es uno de ellos, hay que estar. Texas, que bueno, Estados Unidos creo que es un ecosistema muy interesante, está muy activo. Reino Unido, por supuesto. Es decir, tenemos Estonia, sin lugar a dudas. Estonia, fíjate, no lo teníamos como en el mapa del ecosistema, ¿verdad? Estonia hay una gran facilidad a la hora de poder ser residente estonio en el ámbito de la innovación o de inversión.
Y en definitiva yo creo que tenemos que fijarnos en los ecosistemas en dos sentidos. Donde está la capacidad de inversión, porque las series de inversión en Estados Unidos, en fases tempranas, son más elevadas que nuestras inversiones aquí. Y hay gente activa que quiere invertir. Por ejemplo, la gente no sabe que Puerto Rico, que puede parecer muy paradisíaco, ha recogido, y ahí hay aceleradores como para ver un 18, ha recogido a muchos inversores e inversoras que eran norteamericanos, que han acabado viviendo en Puerto Rico por diferentes cuestiones, y puede ser un ecosistema interesante para captar inversión. En definitiva, lo que tenemos que hacer es conectar los ecosistemas y desde España salir fuera y acompañar en ese proceso, ¿no? Y para eso, Josu, perdóname, lo primero que tenemos que dejar es de mirarnos cada uno hacia adentro, que los ecosistemas están siendo cada vez más pequeños, y aquí ya también miro a Daniel, a la Junta de Andalucía, a todas las instituciones, ¿no? Tenemos que conseguir, si queremos que España se posicione como ese ecosistema fuerte con el que comunicar todos los ecosistemas del mundo, tenemos que unir el talento de toda España, darle visibilidad y salir fuera como unión. Y además, Mariló, fíjate que es curioso, nosotros desde la Asociación Internacional de Startups, cuando empezamos con el trabajo, que venía de un trabajo previo de la Red Business Market, que es una red inicial que se hizo, nos dimos cuenta que había muchos españoles y españolas en lugares muy interesantes, o latinos, o latinoamericanos. Aquí tenemos una componente de Cali, que hoy estuvimos hablando con la Cámara de Comercio de Cali. Y voy a dar tres datos. Por ejemplo, la gente no sabe que la Universidad de Finlandia, en Helsinki, que es un referente en cuanto a la escalabilidad de proyectos, quien está al frente es Alfonso Garrido, que es un chileno. Por cierto, yo sé que quiere colaborar dentro de poco con la fábrica, que es un referente aquí en Sevilla de innovación, y está llevando a cabo en Finlandia una referencia en el ámbito de la escalabilidad de proyectos startup. Estamos hablando de alguien que tiene ese carácter idiomático con nosotros y de mentalidad. Segundo, la Secretaría General de la Red de Inversores Nórdica se llama Rita Amson y es de Zaragoza, casada con un noruego, pero es de Zaragoza. Pero es que la vicepresidenta de la Asociación Europea de Mujeres Inversoras se llama Ángela Restrepo y es colombiana. Si hablamos de Nueva York, tenemos el caso, y aquí bien conoce Carmen Carpintero, que tenemos una amistad con Isabel Mañés, un ejemplo, una referencia en el ámbito de la inversión. Pues ahí tenemos a Fermín Ezquer, que por ejemplo en Nueva York está haciendo la captación, el scouting de talento y tiene conexión con 7 de los principales ecosistemas de inversión mundial, desde Asia hasta India. Por lo tanto, ¿cuánto talento de españoles, españolas, o latinos o iberoamericanos tenemos en el mundo con los que poder generar esas sinergias de conexión? Segunda cuestión, decía, tenemos ese proceso, ¿no?, de que la capacidad de inversión fluya. Segunda cuestión, el talento. En España tenemos 23.000 y algo startups, ¿no? Tenemos que potenciar la atracción del talento y para ello la colaboración público-privada es fundamental, pero también traer el foco de quien quiere venir, quien quiere emprender y atraer. Y para atraer hay que salir. Yo creo que en España tenemos que hacer una estrategia de salir hacia afuera y empezar a hablar, interactuar más si cabe. Yo sé que la Junta de Andalucía está haciendo bien, yo sé que el Gobierno de España está intentando también hacer bien, pero creo que tiene que haber una mayor intensidad en cuanto a ello. Y evidentemente, como tercer elemento que tenemos en la asociación, como lobby al final que queremos influenciar, es el marco jurídico, fiscal y tributario, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento importante. Si queremos ser un país atractivo para la inversión y atractivo para la atracción del nomadismo digital, del proyecto de las startups, el marco legal tiene que ser a mayor. Es verdad que no tiene una ley de startups. La ley de startups ha mejorado, pero hay que mejorar todavía más. Entonces, no obstante, creo que están poniéndose las líneas, pero tenemos que intensificar. Desde la asociación, a día de hoy estamos en esa línea, tenemos una estrategia muy clara que pasa por volver a repetir. Para nosotros los eventos no son el fin en sí mismo. También quiero decir eso también por poner encima de la mesa. Yo no creo que un evento sea la finalidad final de un ecosistema. Totalmente. El evento al final es una excusa para encontrarnos. Gracias por lo que pasa previamente por el monitoreo para lo que queremos hacer un evento y lo que pasa posteriormente, cuáles son los impactos que genera eso. Claro. Dicho eso, nosotros es verdad que tenemos el Congreso Internacional de Startups. Es más fácil conectar a los líderes del ecosistema en un lugar concreto para generar sinergias. Por cierto, desde la asociación lo hacemos de manera transparente, abierta y sin coste para quienes acceden a la asociación. Creemos en influenciar y construir los ecosistemas y no cobramos por ello. Es decir, es gratuito y de acceso abierto. Ojo, esa es la generosidad. No quiere decir eso que no seamos selectivos, por supuesto. Segunda cuestión, aparte de ese Congreso Internacional, vamos a desarrollar durante este año 2 iniciativas muy importantes. Una es impulsar y presentar públicamente el mapa de embajadores y embajadoras de la Asociación Internacional, que al final va a significar que de manera transparente y abierta, cualquier persona del ecosistema que quiera conectar o hacer un soft landing con cualquiera de esos ecosistemas, tenga una antena, una persona de referencia con la que conectar de la asociación. En segundo lugar, la generación de eventos regionalizados, porque claro, es imposible. Yo soy de los que huyo de eventos de miles de personas. Sí. Son maravillosos, hay eventos que deben de cubrir ese espacio, pero en nuestro caso nosotros buscamos eventos de menos gente, más conexión y más fraternidad en el ecosistema. Y yo creo realmente que la gente no se vaya de un encuentro de la asociación con 100 tarjetas,
sino con 5 tarjetas, 6 o 10, pero con una posibilidad real de hacer una operación. Lo hemos vivido en el Congreso de Sevilla. diciembre de Sevilla, que ya se está preparando la siguiente edición, faltan unos cuantos meses, pero bueno, aún así estás ya conectando, me hablabas de la Asociación Africana, Startup Africana y por supuesto en Asia, ¿no? Sí, claro, de hecho, esa tercera línea, y con eso tampoco quiero robar más tiempo a nuestros invitados e invitadas, queremos desarrollar diferentes eventos regionalizados. Ajá. Tenemos dentro de poquito en Melilla, vamos a hacer el Congreso Startup Euroafricano, en conexión con la gente de Startup África. Creo que en África pasan cosas interesantes, como un dato, Mariló, Nigeria tiene 220 millones de habitantes. Ellos son 2 millones, son estudiantes universitarios. Ya. Y ya hay gente, hay grupos como Planeta, que es un grupo muy interesante en el ámbito educativo, que ya tiene una escuela de negocios allí puesta. Entonces queremos hacer diferentes eventos, Asia, en Europa del Este, Rumanía, en Cluj-Napoca, que es donde está el ecosistema de Microsoft, etcétera. Queremos impulsar Miami 2025, Sí, como tú bien ahí sabes, estaremos. Medellín en Colombia, que es un ecosistema importante, y en definitiva dejar esos eventos regionales para que permitan luego acabar en España. Y mientras que sea presidente y mis compañeros y compañeras quieran que sea presidente, Ahí te seguiré tenemos, intentando ahí te que tenemos. España sea la sede del Congreso Internacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Josu, por unir y por conseguir que esta red de ecosistemas internacionales sea posible y dar difusión que tanta falta hace. Seguimos hablando contigo. Gracias, Mariló, por este minuto de oro. Ratificar lo que han dicho los compañeros de mesa. Yo creo que salir a bolsa es una oportunidad, la visibilidad, la oportunidad de captación de inversión, es un camino necesario y que además te pone en escaparate. Y dicho eso, yo creo que España tiene talento, tiene capacidad para convertirnos en un ecosistema todavía mejor, de referencia, y la clave está por atraer talento, conectar con talento, atraer inversión y conectar nuestro ecosistema con el mundo. Ahí vamos a estar desde la asociación colaborando con instituciones como la tuya y como la Junta de Andalucía, que también nos acompaña en este proceso. Conectar ecosistemas del mundo, me encanta.